9 de la mañana, 9 de la mañana, 1 minuto, y como todos los viernes damos paso al punto de vista del reconocido político hidalguense Jorge Rojo García de Alba. ¿Cómo estamos, Jorge? Qué gusto de saludarte. Hola Daniel, ¿cómo están? Buenos días a todo el auditorio del NQ. Efectivamente, hoy es viernes y estamos aquí listos a traerles un tema de reflexión, y con el gusto de saludarte a ti, saludamos a todo el auditorio de la NQ. Pues más allá de tu punto de vista, me gustaría que también primero me platicaras de esta reunión que tuviste con el secretario de Gobernación en México y en el que apuntaló precisamente tu trabajo. Bueno, efectivamente, no era para darme promoción, pero efectivamente este era el tema, o este es el tema que hoy traemos a la reflexión de todos ustedes. Adelante. Bueno, pues efectivamente ayer el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, presidió la reunión con todos los directores generales de los registros civiles del país y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la presencia de la embajadora Olga García Villén, quien tiene a su cargo todos los consulados y las embajadas que tienen que ver con entregar las actas de nacimiento en todo el país. Y bueno, efectivamente fueron dos los motivos que nos reunieron. Uno era poner en marcha el programa especial para el fortalecimiento del registro civil, y la otra era la entrega del formato único de actas de nacimiento. Y efectivamente el fortalecimiento del registro civil tiene que ver, y decía yo en mi intervención, cómo vamos fortaleciendo, cómo vamos modernizando el registro civil, y yo lo denominé la institución de instituciones, porque desde su creación con Benito Juárez García, el registro civil siempre ha carecido de una atención por parte de los gobiernos, tanto federal, estatales y municipales. Al día de hoy contamos con 4.965 oficinas de registro civil, y muchas de ellas ni siquiera tienen internet, ni siquiera tienen una computadora. Y el compromiso que hace ayer el secretario de Gobernación es que en estos 3 años, lo que queda de este año y en el 2017 y en el 2018, abatiremos este rezago, dotaremos de computadoras a todas las oficinas de registro civil, para que a su vez, con el apoyo de los gobiernos estatales, estas oficinas estén verdaderamente interconectadas. ¿Qué es esto? Pues que los podamos conectar a través de la nube, y con un sistema que se ha creado por parte del RENAPO, que es el CIRAVI, pues puedan estar interconectadas, y entonces sí tener en línea todas las oficinas de registro civil para dar una mejor atención a todas las personas. Déjame decirte que lo que llevamos de avance es que el día de hoy ya están interconectadas, cuando menos, las 32 oficinas del registro civil centrales en los estados, y con ellas hemos logrado lo que llamamos tu acta de nacimiento en donde te encuentres. ¿Y qué es esto? Que hemos entregado más de 2.064.000 actas interestatales. Esto quiere decir que en cualquier parte de nuestro país, o en cualquier parte del mundo donde haya una embajada o un consulado mexicano, puedes obtener tu acta sin necesidad de regresar a tu país, a tu lugar de origen. Ahí vamos avanzando fuertemente en esto que es el fortalecimiento del registro civil, además de que Hidalgo, y lo digo también con mucho orgullo, es el estado piloto donde empezamos a generar la norma de certificación para los oficiales y los jueces de registro civil, porque aunque ustedes no lo crean, nos encontramos que había 17 jueces del registro civil, oficiales del registro civil, que no sabían leer ni escribir. Y que ahora van a tener que certificar esto a través del programa Conocer de la Secretaría de Educación Pública, para poder ocupar un puesto en los registros civiles del país. Esto es un avance importante, porque con esto tenemos que garantizar que cuando vayas a hacer un trámite de los 7 actos registrales que tiene uno en la vida, bueno, pues tengas una buena atención, y no entrar en el viacrucis de lo que significaría que te pusieron mal tu nombre, te pusieron mal los apellidos, y bueno, el tema de identidad hoy es un derecho universal fundamental. Y también destacamos
que por iniciativa del gobierno del presidente Enrique Peña, hoy el derecho a la identidad está consagrado en la Carta Magna. Y el segundo punto que tuvo que ver con este importante evento que presidió el secretario Osorio Chong fue la entrega del papel valorado, del papel formato único para las actas de nacimiento. Y dentro de las innovaciones que se lograron en el papel se destacan, por ejemplo, la incorporación de fibras ópticas sensibles a la luz ultravioleta, el uso de 8 tintas de última generación, visibles, invisibles y reactivas a rayo láser. Se incluyó un elemento con tinta OBI, tinta de seguridad que se utiliza para la impresión de billetes en el Banco de México, y su principal característica es que contiene partículas que generan un efecto óptico, cambio de tonalidad del color, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz y puntos de observación. Esta tecnología se hizo con talleres gráficos, con todas las medidas de seguridad, a través también de impresión de textos micrométricos, imperceptibles a la vista. Adicionalmente, bueno, se le metió al acta de nacimiento elementos que pudieran generar orgullo para quien porte este importantísimo elemento de seguridad y de identificación. Déjame decirte que contiene un marco inspirado en el arte del pueblo indígena Huirraita, que simboliza la diversidad pluricultural de la nación y que se remata en la parte superior con el escudo nacional, flanqueado por grecas inspiradas en el arte azteca, similares a la cabeza de la serpiente emplumada. Todo esto tienen las actas de nacimiento, se entregaron ayer, fue simbólicamente algunas, pero ya están en todos los registros civiles del país y en los consulados más de 22.900.000 actas de nacimiento, para que con este formato podamos, lo que decía yo, con orgullo tener nuestra acta de nacimiento y con orgullo de poder decir yo también soy México. Es mi comentario. Muy bien, pues como siempre, ya ahora sí el tiempo no nos dio tiempo de hacer muchos comentarios, pero pues te agradezco mucho tu participación. No, muchísimas gracias, y bueno, estamos aquí a la orden y esperando que se pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias, Jorge Rojo García de Alba.